Hola, muy buena tarde. Estoy agradecido por esta oportunidad de poder compartir contigo la palabra y para mí es importante orar antes de todo. Mi nombre es Héctor Yampayas y pues vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, es fiel, es verdadera y tu palabra es la que traspasa nuestra alma, Dios, y nos habla. Yo te quiero rogar ahora a ti, mi buen Dios, para que seas tú hablando, seas tú quitando cualquier cosa que nos distraiga. Y Padre, pues nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, es nuevo el predicar en redes. Algunos no estamos acostumbrados porque nos distraemos y demás cosas. Entonces yo te voy a pedir un favor. Dedícale, aunque sea, no voy a tardar mucho tiempo, dedícale 25 minutos a esta reflexión. No voy a predicar como tal. Entendemos que a través de las redes sociales no se puede tener la misma atención y aún podemos pasar el mismo tiempo que cuando nos congregamos físicamente. Entonces vamos a orar ahora de un capítulo que es Juan capítulo 17, y en este capítulo te quiero contar un poquito acerca de lo que Juan tenía en mente. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, Juan lleva a su conclusión cuál era el objetivo de escribir el Evangelio. El objetivo de escribir este Evangelio, él dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que también crean ustedes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esto como tal nos da lo que es una inducción hacia lo que Juan, el apóstol, quiso escribir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20. Yo sé que vienen estudiando el libro desde hace ya unos meses atrás, y como tal el objetivo de Juan era que las personas creyeran que Jesús era el Mesías, pero que Jesús también era el Hijo de Dios. Y a través de esto iban a tener vida eterna. Por esa razón él va dando ciertos argumentos en todo su evangelio para que las personas puedan creer y tener vida eterna. Ahora, este evangelio como tal, nosotros lo vemos para nuestra vida hoy ya de una forma completa. Y es una parte que si la estudiáramos del capítulo 1 hasta el capítulo 20, creo que nuestra fe se fortalecería. Ahora bien, nosotros entendemos que llega el capítulo 17, que es el que vamos a tocar hoy, pero nosotros debemos de entender que desde el capítulo 13 Jesús está hablando en un lugar que se llamó el aposento alto. Entonces él está predicándoles a los discípulos y les está dando ciertas instrucciones. La primera de ellas fue el lavado de los pies y les enseñó el servicio. Continúa Jesús con ellos y empieza a darle porciones como la de Juan 15, cuando habla acerca de yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, mi padre es el labrador, y le da ciertas promesas. En capítulo 16 habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros, cómo iba a quedar el Espíritu Santo operando, y así mismo hasta que llega el capítulo 17, y el capítulo 17 es una oración. Algunos la titulan la oración sacerdotal, algunos le titulan la gran oración, algunos le titulan la oración exuberante. No sé qué título le quieras dar tú, pero lo que sí es cierto, y pensemos por un momento en una persona que le toca predicar. La persona que le toca predicar, al final de la predicación, ¿qué hace? Ora. ¿Ora por quién? Ora por la gente que está escuchando la palabra, para que lo que habló en ese momento el predicador, las personas puedan ponerlo en práctica en su vida. Es exactamente lo que pasa en Juan capítulo 17. El Señor Jesús está orando y al orar Él hace una conclusión de todo lo que estuvo hablando en capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Entonces es la oración de conclusión, pero también es una oración de intercesión. Algunos teólogos dicen que es muy de admirar que la oración de Juan capítulo 17 la estaban viendo los apóstoles como estaba hablando Dios el Hijo con Dios el Padre. Entonces era algo sorprendente en lo que a lo mejor ellos no entendían todo lo que estaba hablando en ese momento, pero Jesús fue muy claro en su oración. Ahora, para mí es importante que se nos quede hoy grabado tres divisiones
que se dan en esta oración. Son 3 divisiones que nos van a hablar de 3 tipos de persona o 3 grupos con los cuales Él tiene relación, con los cuales Jesús está hablando. Es una oración que bien es una intercesión, pero también a la misma vez es una sujeción al Padre, porque Él está pidiendo al Padre que haga una obra. Entonces Jesús se presenta en Juan capítulo 17 y Él primero que nada dice en el versículo 1 que Él puso sus ojos hacia el cielo. Muy diferente a lo que hacemos nosotros aquí, porque nosotros cuando oramos agachamos la cabeza. Jesús dice en Juan capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta obra que dice que Él le dio que terminase y que hiciese, es muy importante. Entonces vamos a ver la primera de las 3 divisiones. La primera se encuentra del versículo 1 hasta el versículo 5. Y la vamos a titular así. Es la oración de Jesús por Él mismo. Es la oración del Señor Jesús y su Padre, hablando uno a uno. Se encuentra el versículo 1 al versículo 5. Ya te leí el primer versículo, vamos a ver el versículo 2. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y Jesús, cuando ora por Él mismo, Él ora y le dice al Padre, glorifícame. Y le dice, para que yo glorifique tu nombre, para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Y cuando Él está hablando acerca de esta parte de glorifícame, da 2 ideas que son muy importantes. Para empezar, ¿qué significa glorifica a tu Hijo? Esta petición de glorificación era para que el Padre lo sostuviera en medio del sufrimiento que venía en la cruz, que aceptara ese sacrificio en el Calvario y que después lo resucitara y le restaurara la gloria a la cual Él renunció, según Filipenses capítulo 2, cuando dice, no sé si te has de acordar, en Filipenses capítulo 2 versículo 7 dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomó una forma de siervo y Él dice que se volvió hombre. Entonces Jesús le está diciendo ahora, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese, pero te quiero pedir algo, viene una hora que es un poco más difícil, ¿y sabes cuál es? Es la hora de ir a la cruz en el Calvario. Entonces Él dice, he terminado una obra que me diste que hiciese. A mi interpretación, yo creo que esa obra que le dio el Padre y que Él dice, he terminado, tiene que ver con 3 cosas. Número 1, el Padre le dio potestad al Hijo, por eso Él podía dar vida eterna. Si te das cuenta, en el versículo 2, ahí tú te vas a dar cuenta acerca de lo que te decía hace un momento. Jesús tenía en claro que Él era el Hijo de Dios, pero Juan lo que está haciendo es diciéndole a su gente, a la que esté escuchando este mensaje, les dice, Jesús es el Hijo de Dios, pero Él tenía poder para dar vida eterna. Por eso dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, no estamos hablando como Mateo cuando le escribe a los judíos, ellos manejan de una forma plena todo lo que era el contexto judaico. Le está hablando a una nación que muy probablemente también era gentil. Este libro como tal no es solamente dirigido a un grupo de creyentes, es dirigido a una audiencia universal. Por esa razón Juan dice, el Hijo le pidió al Padre en Juan 17 que Él pudiera tener esa gloria que había dejado cuando Él se volvió hombre. Esa gloria que Él, como tal, como Hijo de Dios, está pidiendo, tiene que ver con lo que te decía hace un momento, con que el Padre le sostuviera en medio del sufrimiento, con que el Padre aceptara ese sacrificio y con que después de esta muerte en la cruz, Él pudiera resucitar y Él también pudiera ser restaurado. Yo sé que en tu mente puedes decir,
Pero también en Juan capítulo 13 a Juan capítulo 16, Él dijo que Él tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. No estoy negando que Jesús tenía el poder. Lo que estoy diciendo es que Jesús le dice al Padre, dame de ese poder para que yo sea levantado de ahí. Le dice glorifica. Esta palabra glorifica tiene que ver con darle el reconocimiento, darle la honra. Y lo que va a hacer el Hijo a través de esa obra es darte a ti la exaltación, el poder y la gloria. Ahora, al final de esta primera parte en el versículo 5, Jesús es muy puntual y Él dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesús está diciendo, esa misma gloria que yo dejé, de la cual yo me despojé, en la cual yo me limité a usar mientras era hombre, mientras estaba en este cuerpo de hombre, yo te pido algo, Padre, devuélvemela. Por esa razón, el Hijo le dice, si bien el Padre me ha dado potestad, yo sigo pidiéndole en sujeción a Él que Él muestre su poder. 2. El Padre le dio a personas. Siempre hemos pensado que nosotros tomamos a Jesús como un regalo para nuestra vida, pero Jesús en esta porción está diciendo que el Padre le dio como regalo a personas que eran sus discípulos, que eran los apóstoles, y les dice, con estas personas yo he terminado mi obra, yo les anuncié tu nombre, yo les di tu palabra, yo los guardé en el mundo, se perdió uno que fue el hijo de perdición, pero yo siempre estuve con ellos. La obra que Jesús está diciendo en ese momento que ha acabado, ha sido la obra de formar a sus discípulos, porque los discípulos iban a ser enviados a un mundo a continuar predicando un evangelio. Y iba a salir lo que hoy conocemos como iglesia, pero lo que Juan le está diciendo en este momento es, tú me has dado poder, tú me has dado personas, pero también tú me has dado una obra mayor que viene aún, y es la obra de morir en la cruz. El Padre le dio una obra al Hijo, y esta obra que el Padre le dio que hiciese, es una obra futura pero segura, porque la iba a terminar en la cruz. Y Jesús está clamando y está orando. Esta oración solamente aparece en Juan. En otros evangelios aparece la oración en el huerto de Getsemaní. En otros lugares aparece cómo Él sudaba gotas de sangre. Porque después de ese capítulo viene la noche de la entrega, en Juan capítulo 18, y viene la noche fatídica en la cual se vivió. Entonces queda bien entendido que la primera parte de esta oración es el Padre recibiendo la oración del Hijo, una oración por Él mismo, por glorificación. Segunda parte la encontramos nosotros en el capítulo 17, versículos 6 al 19. Dice en esta parte, bueno, te voy a decir de qué habla, y esta porción está hablando acerca de la oración de Jesús, pero ahora por los apóstoles. Es el Señor y sus discípulos los que ahora tienen que ver en esta porción bíblica. Primero que nada, el Señor Jesús está orando por protección para sus discípulos. Voy a leer desde el versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Imagínate los discípulos escuchando eso. Los discípulos sabían que estaba hablando de ellos, no sé, pero Jesús estaba refiriendo a esos hombres que tú me diste. En el versículo 9 ora por protección Jesús y dice, yo ruego por ellos. Chécate estas expresiones, subráyalas si puedes. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este es el segundo motivo de oración que tiene Jesús por sus discípulos. Ora porque Dios los cuide, porque Dios los guarde por amor a su nombre. 2, para que sean uno, para que tengan unidad. Y usa una comparación, así como nosotros, dice Jesús. Vas a ver más adelante cómo Él lo amplía. Pero Jesús está orando ahora por sus discípulos.
por protección, por unidad. Y mira lo que dice en el versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Sin duda se está hablando de Judas, una profecía cumplida, porque dice, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto al mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que me quites del mundo, dice, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Te das cuenta cuántas veces aparece la palabra mundo? Ahorita vamos a explicar qué es el mundo. Pero dice en el versículo 17, el tercer motivo de oración de Jesús por sus discípulos: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Te vuelvo a repetir. Jesús dice, número 1, Padre, yo ruego por su cuidado. 2, dice, Padre, yo te ruego para que ellos tengan unidad. Y 3, les dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ora por el proceso de santificación. Es el Padre, nuestro Señor Jesucristo, hablando, pero recibiendo una oración de intercesión por sus apóstoles. Si esos 11 apóstoles no hubieran sido, número 1, guardados en el mundo, número 2, no hubieran tenido unidad al comenzar en Hechos, y número 3, no hubieran sido santificados en la verdad, ¿qué hubiera pasado? Dios es soberano, pero sin duda fueron una pieza clave debido al proceso que Dios el Padre escuchó del Hijo para que pudiera hacer en esta tierra. Hermanos, cuando nosotros llegamos a la expresión mundo, debemos de preguntarnos, ¿qué significa esa expresión mundo? Es un sistema antipático, es un sistema de odio y de rencor que está manejado por Satanás y en el cual estamos viviendo los creyentes, pero no somos parte de él. Está contra nosotros. Santiago aún dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo como tal no es una expresión de eres un mundano. El mundo como tal es uno de tus 3 enemigos. Y el mundo lo que quiere es aplastarte o hacerte parte de él. Es un sistema de odio, no te van a amar en el mundo. Es un sistema de rencor, te tienen rencor porque tú tienes la verdad, si eres creyente. Pero el Señor Jesús dice, guárdalos en ese mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal, porque nuestra misión está en el mundo. La palabra de Dios no dice que Él nos dejó en el mundo, dice que Él nos envió al mundo. Primero a los discípulos y luego a los que venimos después de los discípulos. Pero la palabra de Dios es tan clara en lo que te está diciendo, y es tan clara como el Señor oró por sus discípulos, y Él oraba para que fuera ese proceso de santificación. Cristo aclara que Él es la verdad en Juan capítulo 14, versículo 6. Aún dice en Juan capítulo 14, versículo 17, que Él nos dejó el Espíritu de verdad. Y cuando le dice a Dios, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, tenemos 3 instrumentos para nuestra santificación: la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el Hijo de Dios en nuestra vida, haciendo un proceso diario de santificación. Hace días hablaba con un chico y le decía, mira, no se trata de que si caíste en la carrera te levantes y regreses a la línea inicial. Se trata de que te levantes y sigas corriendo hacia la meta, porque tenemos un proceso de santificación en el cual el Padre no nos ve a nosotros, ve la justicia de Cristo en nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, al caer, levantarnos, pedirle a Dios que nos santifique. Hay tanto que decir de la santificación que no terminaría yo para hablar, pero el proceso de santificación es vital y Jesús lo pide por sus discípulos. Punto número 1, Jesús ora por Él mismo, es el Señor hablando con su Padre. Punto número 2, el Señor es orando por sus discípulos, es Jesús
y sus discípulos en la oración. Y ahora número 3, entramos nosotros, amada iglesia. Miren lo que dice el capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí está orando por nosotros porque dice, no ruego solamente por ellos, ruego también por los que han de creer. Pero ojo, ¿por qué? Por la palabra de ellos. Tenemos la palabra profética más segura, es en la palabra en la que encontramos santificación. Pero aquí dice, hay personas después de estos apóstoles, después de estos discípulos que van a creer y va a ser por la palabra. Dice en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vuelve a orar ahora por nosotros, los que habíamos de creer, y ahora ora por unidad. Vuelve a decir, para que ellos también sean uno, y amplía la comparación, porque dice, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Lee Juan capítulo 15 y vas a entender el yo en ti y tú en mí. Y aún lo dice, apartado de mí no puedes hacer nada. Necesitamos estar conectados a la vid para dar un fruto. La vid es Cristo, el labrador es el Padre y nosotros somos ese pámpano que cuelga y depende si hay o no hay fruto. Y Jesús ora por nosotros, aún ora por nuestro futuro. Dice en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24, ora por nuestro futuro el Señor y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre está diciendo, bueno, Jesús el Hijo está diciéndole al Padre, yo te ruego algo, que donde yo estoy, ellos también estén. Amado, el Señor nos está diciendo algo a nosotros. ¿Sabes qué es? Oré por tu futuro y tu futuro es donde yo estoy. La palabra misma dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. ¿Te das cuenta cuántas veces aparece la palabra conocer o conocido? Si tú no conoces al Hijo de Dios, si tú no conoces su palabra, si tú no conoces su obra, es muy probable que tú no conozcas el camino al cielo. Porque la palabra misma te lo va diciendo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y concluye, y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado aún esté en ellos. Mis hermanos, la manera visible en la que nosotros como hijos podemos manifestar la persona del Hijo de Dios en nuestra vida es mediante el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que tuvieran amor los unos para con los otros. Hay 3 motivos de oración, hay 3 divisiones en esta oración. 3 divisiones tan sencillas, pero a la vez tan complicadas para nosotros. Porque son Jesús orando por Él para ser glorificado y llegar a ese momento culminante de la cruz y el Calvario. Jesús orando por sus discípulos para que sean guardados, para que tengan unidad, para que sean santificados y para que lleven ese mensaje en el mundo en el que nos está dejando. Y Jesús orando por los que habíamos de creer, que somos nosotros, la iglesia, los que venimos después de los apóstoles, los que surgimos después de Hechos 2. Aún en ese motivo de oración muy probablemente estaba orando por Esteban, estaba orando por Pablo, estaba orando por todas las personas que conoces del Nuevo Testamento que conocieron al Señor. Pero todo esto es la obra de Cristo en la cruz. ¿Dónde nosotros encontramos reposo, tranquilidad?
Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 25. Esta porción te dije que una de las formas en la que se les llama es la oración sacerdotal. Si tú lees Hebreos capítulo 4, versículo 14, hasta Hebreos capítulo 10, versículo 39, va a hablar acerca de un sacerdocio. Y habla del sacerdocio de los hombres, que era obsoleto. Habla del sacerdocio de Melquisedec, que fue al que Abraham le entregó ofrendas y reconoció y adoró a Dios por medio de lo que él daba. Y habla del sacerdocio de Cristo, que es superior al de Melquisedec. Y cuando él está en la parte intermedia, el autor dice en capítulo 7, versículo 24, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, punto número 1, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta que la oración de Jesucristo en Juan capítulo 17 muy probablemente sigan siendo las palabras del Señor hoy al interceder por ti y por mí? Pidiendo porque tengamos unidad, pidiendo porque seamos uno, pidiendo porque amemos, pidiendo porque nosotros sigamos estando en el mundo y que Dios nos cuide en este mundo. Que muy probablemente Él sigue pidiendo y pidiendo por ti, por mí, intercediendo ante el Padre, pero no para que Él haga una obra como la que hizo en esos días, sino Él sigue pidiendo y clamando por nosotros, conforme dice aquí el pasaje, porque Él puede salvar perpetuamente. ¿Sabes? Los discípulos no podían salvar. ¿Sabes? Los sacerdotes no podían salvar. Pero Jesús, dice la palabra, número 1, Él permanece para siempre. Su sacerdocio permanece para siempre. Número 2, su sacerdocio es inmutable, no cambia. Pero número 3, agrega una característica al sumo sacerdocio de Cristo. Él puede salvar perpetuamente. Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por Él. Amigo, si tú estás ahí viendo el video y tú estás deseoso de conocer a ese sumo sacerdote, te digo algo, Él es eterno. No tiene tiempo de inicio ni tiempo de fin. Él tiene la capacidad de no cambiar. Él lo que dijo lo promete y lo cumple. Pero Él también tiene la capacidad de salvar perpetuamente. Y si tú estás ahí, Él te dice, ven a mí, porque yo soy mejor que estos sacerdotes que han habido en el Antiguo Testamento. Si tú eres de aquellos que han de creer y tú eres de aquellos que el Padre me está dando ahora también para que yo pueda santificarlos en mí mismo a través del Espíritu Santo, Jesús es el que merece la gloria y la honra. Y ojo, para ti, para mí que somos creyentes, dice la palabra, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Algunos necesitan a un Salvador y otros necesitan a un intercesor. Pero los dos papeles los cumple Cristo. Y si tú como yo necesitamos cada mañana al despertarnos ir a clamar a Dios por perdón, ir a clamar a Él por santificación, Él intercede por nosotros todo el tiempo, viviendo para interceder por ellos siempre. Es Jesús la esperanza de gloria en nosotros. Es Jesús el que intercedió por esos discípulos, el que intercedió por los que habían de creer, el que está hoy esperando como ese sacerdote eterno, inmutable, pero como ese Salvador presto para salvarte perpetuamente. Me gusta eso porque Él nos salva una vez y luego tiene que volver a salvar. Él salva tu vida perpetuamente, eternamente. Si tú un día a Él le clamaste por perdón y te convertiste a Él, Él te salvó perpetuamente. No hay tiempo de inicio, no hay tiempo de final en eso. Bueno, sí hay un tiempo de inicio cuando lo conociste, pero es eterno esa salvación. Y Él aún está para interceder por nosotros. Que la palabra de Dios sea glorificada.
sé que no abarco todo el capítulo con este poco tiempo, pero lo que sí te puedo decir es que nuestro sumo sacerdote es eterno, es inmutable, no cambia y es salvador también. Así que vamos a orar. Amado Padre, muchísimas gracias, Señor, por esta palabra y te pido que sea de bendición para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a, en el mundo en el que estamos, llevar tu palabra, Señor. Que así como tú fuiste glorificado al ir a la cruz y entregar ese mensaje, Señor, y nosotros recibimos ese mensaje de la cruz que nos ha salvado, ahora nosotros seamos santificados en tu palabra, Señor, para también llevar ese mensaje a las personas que no te conocen, Señor. Si alguna persona está viendo el video, mi Padre, y esa persona en su corazón tiene la necesidad de recibirte a ti como ese Salvador, de confesarte a ti como ese Señor, Padre, yo te ruego por él, Señor. Yo te ruego por él, Padre, para que él pueda tener toda la disposición en su corazón de clamar a ti, Señor. De decirte a ti, sálvame. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.